Hola, buenas tardes aquí, ahí ya está atardeciendo también. Ya estamos de vuelta aquí en casa en Chile después de estar 3 meses y medio en Ávila, en el CITES, en la casa de los Carmelitas Descalzos de la Universidad de la Mística, o el CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista. Y voy a hacer una pequeña charla de acuerdo a lo que ustedes me han pedido sobre Teresa de Jesús, y en esta ocasión quiero hablar sobre la oración sanante. Estaba deseoso hace muchos años atrás que un fraile hermano y amigo por más de una decena de años, el padre Eugenio Gruchaga, un santo varón español que llegó a Chile desde la provincia de San Joaquín, que es la provincia de Navarra, Bilbao, de Vitoria, de la provincia carmelita de San Joaquín. Y él había venido desde la curia en el Vaticano, y yo deseaba que me preparara un prólogo del que iba a ser mi segundo libro sobre las virtudes y carismas, personalidad y cualidades humanas de la Santa Teresa de Jesús, la Santa Madre Teresa de Jesús. Junto a este fraile habíamos preparado diversos talleres y cursos de formación para La Fonte, que era un centro de espiritualidad de los padres carmelitas en Santiago de Chile. Y recuerdo que durante muchos años, 4 o 5 años, nos reuníamos en su casa los domingos en la tarde para trabajar juntos sobre el tema que íbamos a exponer en este centro de espiritualidad durante la semana siguiente, en la cual hicimos talleres sobre los modos de oración de Santa Teresa desde el libro Vida, la oración desde el camino de perfección, la oración desde las moradas. Y bueno, en muchas de estas conversaciones, además que nos acompañamos mucho viajando hacia diversos y lejanos monasterios de las Madres Carmelitas Descalzas aquí en Chile, tuvimos entonces la oportunidad de tener largas jornadas de conversación. Por eso puedo decir con certeza, y a él le dedico esta charla de hoy, que le conocí y confié en lo que él hablaba con amor y sobre las conclusiones de sus asiduas lecturas de los libros de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Es así como, insisto, que quiero dedicar a su memoria. Ayer cumplimos un nuevo aniversario de los últimos 5 años que él falleció, y esta charla sobre la oración sanante que les voy a entregar hoy día la preparamos juntos los dos. Bien, la oración teresiana como trato de amistad con Jesucristo es sanante, y mejor dicho de otra manera, es altamente sanante. En efecto, cuando llegamos a este capítulo, por ejemplo, en las Quintas Moradas, libro Castillo Interior, la Santa Madre Teresa de Jesús nos sorprende con un símbolo alegre y sugestivo, el gusano de seda que se transforma en hermosa mariposa voladora. Es un símbolo de sanación que se realiza a lo largo de todo el recorrido de la oración a través de las 7 moradas del libro Las Moradas, o Castillo Interior. El símbolo del gusano de seda es una maravillosa sanación. Teresa
Recuerda una y otra vez su dificultad para poder exponer adecuadamente la vida interior, sobre todo cuando se va haciendo más depurada en los últimos grados de oración. Y para sortear esta dificultad, aunque sea en parte, recurre a las comparaciones. Es así como en las quintas moradas a ella se le ocurre un parangón que lo encuentra no solo conveniente, sino que además importante, la del gusano de seda que se transforma en mariposa blanca que vuela. En las tres primeras moradas nace el gusano de una simiente que es a manera de granos de pimientas pequeños, bajo el influjo del calor del sol y al reclamo de las hojas de morales recién brotados, como lo explica ella en las moradas 2.2. Y es la fase correspondiente a las primeras moradas. Enseguida, el gusano ya crecido, grande, feo, se desentraña para tejer su propio refugio. Con la boquilla van de sí mismo hilando la seda y hacen unos capuchillos muy apretados en que se encierran, dice las quintas moradas 2.2. Eso es lo que sucede en las cuartas moradas con la oración de recogimiento. En la quinta morada muere el gusano crisálida y nace la mariposa dentro del capullo. En las últimas moradas, la mariposa vive la vida o la nueva vida volando libremente. Quintas moradas. Para comprender el proceso interno del gusano que se transforma en mariposa voladora, podríamos presentar otra comparación complementaria. Por ejemplo, un día una pequeña abertura apareció en un capullo. Un hombre se sentó y observó la mariposa por algún tiempo mientras ella se esforzaba por salir a través de aquel pequeño agujero. Parecía que no conseguía agrandarlo. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa, tomó unas tijeras y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, pero, ojo, no estaba preparada para volar. Su cuerpo quedó marchito, sus alas encogidas, nunca fue capaz de volar y luego pasó el resto de su vida arrastrándose. El argumento que he expuesto anteriormente no es el caso de Teresa. La santa encerrada en el capullo y en la oración de recogimiento, con la mirada en delante en Cristo, permaneció hasta que el gusano murió y nació la mariposa, ya capacitada para volar. Esto es, murió Teresa de Ahumada y nació Teresa de Jesús, libro nuevo, vida nueva, quinta morada 2.6 o vida 23.1. El cambio ha resultado en una maravillosa sanación. Y hablemos de Teresa de Jesús Ahumada, enferma de parálisis. Teresa conoce bien que es una enfermedad de parálisis. Como sabemos, ella la vivió en su juventud. Es así como la santa distingue claramente dos clases de parálisis: la del cuerpo y la del alma. La primera la padeció por 3 años siendo joven carmelita en el monasterio de la Encarnación. La del alma hasta que a sus 40 años tuvo la gran conversión, la decisiva, para ubicarse permanentemente en la órbita de Jesucristo. La parálisis corporal la describe ella misma con admirable lucidez y realismo en el libro Vida 6.1.2. Pocos le pudieron ayudar los médicos que la atendieron. Para soportar los extremados dolores, le valió sobre todo la oración de recogimiento, recogerse en sí misma para encontrarse con Jesús paciente, particularmente en la oración del huerto.
El diagnóstico de esta extraña enfermedad no resulta fácil, ni siquiera a los especialistas de nuestros días, que no acaban, lo he visto en los congresos, lo he oído, lo he leído en libros, que no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuál era su padecimiento. Por tanto, nos parece que es conveniente atender ante todo a los datos que ella misma nos aporta. Además de la parálisis del cuerpo, Teresa nos enseña que una parálisis diferente, se trata de la parálisis del alma. ¿Y quiénes la padecen? Los que no practican la oración, concebida como trato de amistad con quien sabemos nos ama, ellos la padecen. Es así como los que no tienen oración son como un cuerpo con perlesía o tullidos, y aunque tienen pies y manos, no lo pueden mandar. Así hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que pueden entrar dentro de sí. Si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, quedarse han hecha estatuas de sal, como por ejemplo la mujer de Lot, 1 Morada 1:6. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo pudo caer paralítica la joven Teresa? A la vista de lo que nos dice ella misma y de los avances de la medicina y psiquiatría, me refiero actuales, parece que se podría tratarse de un profundo reajuste vocacional. En las personas que más hayan influido en la historia de la sociedad puede ser tan fuerte el principio unificador de su destino que conmueve toda la estructura psicosistemática para reintegrarla. En el caso concreto de Teresa, su vocación era la de revalorizar la oración contemplativa que había caído en desuso en la vida de la liturgia. Se trataría de a lo mejor de un reajuste en vista de la misión que iba a cumplir. Bueno, en esta dirección he escuchado muchos psiquiatras, algunos eruditos, que tratan de explicar, pero aunque no lo hagan con referencia específica a Teresa, tratan de decir por qué le sucedió esto. Bueno, Teresa deseaba la sanación. Recordemos que en el corazón de Teresa bullían tendencias contrastantes muy fuertes. Es la medida en que avanza en el camino de la oración. El contraste se hacía más consciente e insoportable. Escribe ella misma en el libro Vida 7:17, en el Vida 8. Pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía mis faltas, porque una parte me llamaba a Dios y por la otra yo seguía al mundo. Dábame gran contento las cosas de Dios, dice Teresa, que me tenían atadas a las del mundo. Es decir, es una de las vidas más penosas que me puedo imaginar, dice en el libro Vida 7:17, libro Vida 8:2. En medio de esta situación, ella deseaba la sanación. Con referencia a la salud corporal, ella escribe: pensaba que si estando buena me había de condenar, que mejor estaba así, más todavía pensaba que servía mucho más a Dios con salud. Libro Vida 6:5. Refiriéndose tanto a la salud del cuerpo como a la del alma, puntualiza después de padecer su dramática división interna. Dice: Dios le había resucitado alma y cuerpo. Libro Vida 7:9. Primero le sanó el cuerpo. La salud del alma la recibió cuando llegó a perder toda confianza en sí misma y se confió plenamente en Jesucristo. Ella misma lo dice en el libro Vida. Estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Vida 9:2. En su proceso de sanación le valió mucho la devoción a San José, también lo dice en el libro Vida, en el capítulo 6.
Recuérdense ya que en los evangelios aparece la conexión entre la parálisis corporal y el estado del pecado, o el estado espiritual del pecado, como lo dice el Evangelio de Mateo 9, 1:8, Marcos 2:1, Juan 5, 1:14. Bien, hablemos de Teresa de Jesús sanada. Nos parece muy interesante tratar de conocer en qué consistió la sanación. Más que en la desaparición de la enfermedad, consistió en haber aprendido a sobrellevarla con un nuevo espíritu. Ella misma lo revela. Ella dice, como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada. Y luego dice, más como quiso Dios, entendiese este problema, este ardid del demonio, como me ponía delante perder la salud, decía yo, poco va en que me muera. Si el descanso, no he menester descanso, sino cruz hacia otras cosas. Y dice, vi claro que muchas cosas, aunque yo he hecho, soy harto enferma, que era tentación del demonio, o flojedad, que después que estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Libro Vida 13:7. Efectivamente, Teresa, la andariega, la fundadora, la madre de tantas hijas, siempre tuvo una salud frágil. Su sanación no fue la desaparición de la enfermedad, sino el haber aprendido a sobrellevarla. Su sanación no fue la desaparición de la enfermedad, sino haberla aprendido a sobrellevarla. ¿Cómo no recordar aquí las escenas evangélicas relevantes de la sanación, por ejemplo, de los paralíticos? Los 4 evangelios resaltan el hecho y los 4 indican con mucha precisión las palabras con que Jesús realiza la sanación. ¿Cómo lo hace? Levántate y toma tu camilla. Mateo 9:6, Marcos 2:11, Lucas 5:24, en Juan también 5:8. Cabe preguntar, ¿por qué se les dice tomen su camilla? ¿Y si ya están curados? ¿No será que su sanación fue la misma que experimentó Teresa? Es decir, el poder sobrellevar airosamente la misma camilla de su enfermedad que antes era signo de su postración y ahora va a ser de su sanación. Pero los efectos de la sanación no se reducen a sobrellevar airosamente la enfermedad. Teresa no se limitó a caminar airosamente con su camilla a cuesta. Sus enfermedades crónicas la hicieron más vigilante, más realista, más comprensiva, más pendiente de Dios, más entregada al bien espiritual y material del prójimo. Y sobre todo Teresa llega a experimentar una más profunda unión con su médico divino, fuente de grandes bienes. Se trata de una gran transformación. Ella la compara con el gusano feo de la mariposa blanca que vuela. Dice, mirad la diferencia de un gusano feo a una mariposa blanca, que la misma hay acá. No sabe de dónde pudo merecer tanto bien, de dónde pudo venir. Quise decir que bien sabe que no lo merece. Y dice, vese con deseo de alabar al Señor. Y luego sigue, si después que llega a un alma aquí se esfuerza a ir adelante, verá grandes cosas. Quintas Moradas 2:7. Consciente del impacto que la enfermedad tiene en el enfermo, Teresa procura encararla en modo directo y positivo, lejos de limitarse a padecerla en actitud pasiva. Despliega su libertad ante ella y sus efectos con fe y amor. La misma enfermedad asumida con espíritu de fe es oración que une al Redentor de los hombres colaborando con él. No podemos confrontar opiniones similares en el camino de perfección. Bien, para ir finalizando, el sentido de las sanaciones, el sentido de las sanaciones evangélicas.
Es claro que Jesucristo acreditó su misión mesiánica con signos y prodigios y, y particularmente con innumerables sanaciones de enfermos, tal como lo relatan los evangelios. Lucas 7, 18, Mateo 8, por ejemplo, etc. Y así entonces que vamos a reflexionar un poco sobre el sentido de las sanaciones que Jesús realizó, tal como aparecen en los evangelios, con el fin de circunscribir el caso particular de la Santa Madre Santa Teresa de Jesús. La eliminación del dolor no es la salvación que nos ofrece el Evangelio. Más bien enseña que las tribulaciones y pruebas de la vida son el catalizador que acrisola y madura nuestra fe cristiana, como lo dice en una carta de Pedro. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, dice, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Me he referido a 1 Pedro 1, 6, 7. Bueno, también en Pablo. En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre todo medida un pesado caudal de gloria eterna. Corintios 4, 7. Perdón mi afecto a la garganta, el cambio de clima que he tenido que tener en estos días. Desde la frialdad que están en Europa, que en Latinoamérica está haciendo más calor. Lo que nos ofrece el Evangelio es una salud profunda y permanente. La acción salvífica de Jesús no se reduce a dar unas cuantas pastillas que momentáneamente nos hagan sentir mejor. Jesús quiere curar no solo los síntomas de nuestros males, sino ir hasta la raíz del problema que los ocasiona. Por tanto, es bueno comprender que Jesús no vino a curar enfermedades, sino enfermos, personas completas. Jesús no quiere curar únicamente úlceras, sino la causa que la está originando, que pueden ser ansiedades, excesos de preocupaciones, desórdenes o falta de cuidado con la alimentación, que es lo que más se discute hoy día. Al contrario de la aspirina y los calmantes, Jesús no solo apacigua los dolores, su misión no se reduce a remendar partes de nuestro cuerpo, sino darnos vida en abundancia, corazones nuevos, mentes renovadas, renacer como hijos de Dios. Nos quiere completamente sano por dentro y por fuera. Y por dentro y por fuera. Lo que Jesús hizo en Palestina hace 2000 años y la iglesia sigue realizando en nuestro día, se condensa en una frase profundamente luminosa que se la oía a San Juan Pablo II, que es: la misión de la iglesia consiste en ir hasta las raíces del desgarramiento primordial del pecado para obrar allí la sanación y restablecer, por así decirlo, una reconciliación primordial. Esta idea de que alejados de Dios vivimos enajenados, fuera de nuestra propia casa, desarraigados, la tiene muy presente Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre Santa Teresa de Ávila. La evoca al mencionar al hijo pródigo del Evangelio y también cuando exhorta a practicar la oración de recogimiento, como lo hace en el libro Camino a Perfección 26:10 o como lo hace en las segundas moradas, cuarto. Es por eso que aparece claramente en los evangelios la intención de Jesús al realizar sanaciones de los enfermos. Es decir, Jesús quiere suscitar fe, adhesión confiada en Él como Mesías, como Hijo de Dios. Mientras los enfermos sanados no llegan a esa adhesión de fe en Él, no han tenido la nación total que Jesús les ofrece. Todo esto lo tenemos muy claro en los evangelios de Mateo 11, 20, Lucas 5, Mateo 17, Juan 6, etc.
Bien, quiero terminar con la colaboración que nos pide Jesús. Jesús sana para suscitar fe en Él. Y esta fe no debe ser pasiva. Podemos decir entonces que Jesús es un médico exigente y Él pide colaboración. Y cuanto más profunda y radical sea la sanación, mayor colaboración requiere. Puede suceder que la sanación sea instantánea, pero aún en este caso hará falta un largo camino para que llegue a ser completamente permanente. En realidad, la sanación completa y permanente está reservada para los que viven el Evangelio en su integridad. Las recetas de Jesús son extrañas y hasta opuestas a las del mundo. Y su propaganda. Cuando el mundo propone dinero, él propone ser pobre. Cuando el mundo ofrece fama, él presenta la humildad como camino de la felicidad. Claro que el camino difícil que propone es para recorrerlo juntamente con él, contando con su ayuda. Y su promesa para los que siguen no falla. Tomad vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Qué hermoso. Mateo 11, 29, 30. Inolvidable. En el Evangelio de Juan también se exponen 2 milagros de sanación con cierta detención, como la del paralítico de Jerusalén, junto a la probática, en una piscina que se llama en hebreo Betsaida o Betseda, Juan 5:1, y la del ciego nacimiento, Juan 9:1. En ambos casos Jesús primero realiza la sanación física, pero a continuación le hace recorrer todo un camino hasta que llegan a reconocerlo como el Mesías, creyendo en él, haciéndose discípulos suyos. La narración evangélica puede dar la impresión de que el proceso duró poco tiempo, pero no hay que excluir que pudiera durar a lo mejor mucho más. En el caso concreto de Santa Teresa, Jesús duró bastantes años, como hemos dicho, hasta que llegó a depositar en Cristo toda su confianza. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Nos resulta tan fácil aceptar a Jesús como nuestro Señor, conformándonos en todo con su voluntad. ¿Resulta esto fácil? No. No nos resulta tan fácil aceptar a Jesús como nuestro Señor. Tampoco a veces nos resulta conformarnos con toda su voluntad. Pero vamos a una cosa práctica, el camino de la sanación evangélica. Bueno, a continuación, un pequeño esquema que puede orientarnos en el camino de la sanación evangélica y que Jesús nos puede hacer recorrer juntamente con Él, con su ayuda. Pedimos a Jesús fuerza y Él nos da dificultades para hacernos fuertes. Pedimos sabiduría y Él nos da problemas para resolver. Pedimos prosperidad y Él nos da problemas también, o medios para trabajar, mejor dicho. Pedimos prosperidad y nos da medios para trabajar. Pedimos valor y Él nos da obstáculos para superar. Pedimos amar y Él nos da personas necesitadas a las cuales ayudar. Pedimos favores y Él nos da oportunidades. Parece que no nos ha concedido nada de lo que queríamos, pero tenemos que reconocer que hemos recibido todo lo que necesitábamos, todo lo que más nos convenía. Bien, amigos, amigas, hermanos y hermanas, esta ha sido la charla que les he tenido preparada para hoy sobre Teresa Jesús y la oración sanante y la oración teresiana como trato de amistad de Jesucristo es sanante. Hemos hablado del símbolo del gusano de seda, que es una maravillosa sanación. Hemos hablado de Teresa Ahumada, enferma de parálisis.
Hemos hablado de cómo Teresa deseaba la sanación, cómo Teresa de Jesús es sanada, el sentido de las sanaciones evangélicas y la colaboración que nos pide Jesús y el camino de sanación evangélica. Muchas gracias, buenas tardes y nos veremos